Seguimos. Desde la perspectiva justamente de la tradición hindú, y en realidad cuando uno habla de que la vida en su totalidad, vista en el aspecto perceptible como mínimo para aquel que ha realizado su propio ser verdadero, que está instalado incluso en ese aspecto no perceptible de la realidad, que es a lo que apunta justamente la enseñanza espiritual o la sabiduría filosófica, ¿verdad? Es que realmente desde esa perspectiva uno comprende, como también dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, esa es una manera de ver, y conste que Jesús, desde la perspectiva que yo tengo, apunta a enseñar que la individualidad perdura en una manera que nosotros no podemos definir siquiera, ni aún seguramente cuando uno tenga toda la sabiduría que se pudiera alcanzar. Es una cuestión que hay que mirar un poco esa distinción entre lo que vos llamás omnisciencia y en lo que uno es capaz de entender cuando realizó su propio o su verdadero ser. Porque realmente, en realidad, independientemente de todo, si la individualidad queda preservada por medio de la resurrección, lo cual es algo perfectamente plausible, incluso en ese caso uno tiene que ir desprendiéndose de los apegos mundanos. Y esa cuestión que uno advierte claramente es que de que realmente las motivaciones que nos llevan a dar ese valor a la vida en el aspecto meramente relativo, mundano, ¿verdad?, son justamente los apegos en general, de los cuales uno tiene que ir desprendiéndose, quiérase o no, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, aún sin entender como en el hinduismo que la individualidad, el yo, es insustancial o es ilusorio, entonces uno puede llegar a comprender que este nivel de la realidad no es al que se circunscribe toda la realidad, se puede decir, y uno lo que tiene que entender desde esa perspectiva espiritual es de que verdaderamente lo que uno tiene que es entrar en aquel nivel de la espiritualidad donde verdaderamente uno tiene permanente y constantemente a la vista de que prevalece lo espiritual, que en definitiva en el hinduismo mismo es lo bueno, lo bello, ¿cómo es lo bueno, lo verdadero y lo bello, ¿verdad? Eso es lo que prevalece en la naturaleza de uno aún estando vivo, según enseñan en esas tradiciones. O sea, estando en un cuerpo, incorporado en un cuerpo, diría, ¿verdad? Entonces, esa naturaleza es la que uno realiza con el trabajo filosófico, espiritual, con ese trabajo de conocimiento de su verdadero ser, que consiste en entender que en última instancia este nuestro ser coincide con aquello que lo abarca todo, con esa realidad absoluta. Y si uno se limita a su mera estructura corporal y a configurar todas las cosas como separadas, como objetos separados que están ahí y que están en un momento en la mente y en otro momento no están otra vez, y que ahí estamos establecidos, entonces es imposible alcanzar aquel estado, se puede decir, que es lo que propugnan en, digamos, coincidencia de manera unánime todas estas enseñanzas, no solamente el hinduismo, sino también la tradición bíblica y otras tradiciones donde están involucrados, digamos, el conocimiento o, diríamos, esa manera de ser, el ser, se puede decir, en lo que consiste el verdadero conocimiento, donde conocer equivale a ser. Uno se encuentra, digamos, identificado con la realidad en su sentido absoluto. Eso es lo que te puedo decir.
Yendo al punto del sufrimiento, en un momento dado vos hablaste de la inconsciencia y también ahora dijiste, bueno, que en un momento dado tenemos en mente algo y después no, o si no lo olvidamos. Y entonces vuelvo nomás al punto que dije hace rato de que la vida es una especie de sistema autorreferencial, autoperpetuado o perpetuante. Y ciertamente hay dolor y sufrimiento ahí. Podemos decir incluso lo tiene como una especie de ciertamente de potencia, algo posible, ¿verdad? O incluso inherentemente posible en el sentido biológico, ¿verdad? Y entonces ahí vos dijiste, bueno, hablaste de la conciencia y después de la inconsciencia y después te fuiste al tema de la identidad y del yo, ¿verdad? Pero como te digo, eso mismo, que si tomamos eso, de que vamos a suponer que el dolor en la vida o los apegos o lo que sea, las negatividades de la vida, de una u otra manera, por algún mecanismo psicológico, lo tiramos nomás a nuestra inconsciencia y seguimos viviendo, ¿verdad? Y entonces eso sería un argumento a favor de la especie de inevitabilidad o inacababilidad de la vida y por supuesto la perpetuación de ella para continuar. Pero el Buda y el hinduismo hablan de la inacababilidad de la vida en todo tiempo. Claro. De lo imperecedero, ellos están hablando a eso, apuntan para poder justamente enseñar a contrarrestar esos apegos. Aunque ellos dicen o entienden en general, porque no todos seguramente miran de esa manera, pero básicamente si se mira lo que es enseñado en el hinduismo, Advaita, y en el budismo también, en realidad aquello imperecedero es aquello inexpresable con las palabras finalmente. Aquello que no puede ser descrito, que uno no puede conocer salvo que sea eso mismo. Entonces está más allá del intelecto, más allá de la palabra, más allá del pensamiento. Sin embargo, lo cual uno es eso mismo en todo tiempo, porque eso abarca toda la realidad, pero al no comprender esa verdad como algo, te voy a decir, que permite la perpetuación de la existencia o de la realidad, por mirarlo desde la mente, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso se puede ver también como que no tiene comienzo ni final o lo que fuere, ¿verdad? Pero de todos modos, ellos en todo tiempo hablan de la imperecibilidad del ser, ¿verdad? Entonces, en realidad, eso que vos llamás la inacababilidad, vos estás refiriéndolo, según uno puede entender, a este aspecto meramente temporal, donde se produce el nacimiento y luego la muerte. Yo coincido contigo que esa es una manera de entender, incluso que permite que uno pueda adherirse a la enseñanza de la tradición bíblica impartida finalmente por Jesús, de que la individualidad también perdura. Esa es una cosa que uno puede o llega a comprender después de, digamos, enlazar o después de estar, te voy a decir, relacionando infinidad de datos que uno tiene en la memoria, en la conciencia o donde fuere, para que uno pueda tener esa convicción íntima, como te digo, y ver que en realidad el dador de la vida, si se le puede llamar así, está desde luego
en nuestra intimidad profunda, manifestándose y guiándonos en todo tiempo si es que uno le presta atención. Esa es la misma enseñanza en todas las tradiciones. Solamente que esa variación que hay, ¿verdad? Y por eso te digo, yo admito que vos puedas decir que desde cierto contexto aquello en realidad a vos te hace pensar de otra manera, lo cual es válido, ¿verdad? Pero como te digo, hay que seguir explorando en todo caso, así como vos estás diciendo. Esa exploración es fundamental y acá lo que prevalece realmente es el ser en su sentido no perceptible, que se le puede dar el nombre de espíritu o como quiera que se le llame, ¿verdad? Finalmente es aquello al que la mente no llega, está más allá de la mente y nosotros estamos condicionados, atrapados en lo que la mente está configurando en cada momento. Y hay que enfocarse, hay que prestar atención, enfocarse en aquello espiritual que integra nuestro ser que se le puede llamar como la única inteligencia, la única conciencia. O sea, hay diversas formas de nombrarle, si bien ese nombre nunca le puede abarcar totalmente, porque eso no hay palabra que pueda decir algo sobre eso. La palabra solamente puede decir, en el budismo y en el hinduismo lo dicen así, decir algo sobre lo que no es, describir lo que no es, porque ellos le dicen no es a esta parte perceptible, porque es una cosa transitoria, que perece, ¿verdad? Y lo otro no perece. Esa es la manera de poner ellos y como te digo es válida, no es que niegan esta realidad tampoco. En su contexto y a su tiempo y a su manera, eso es real también para la mente y funciona. No, pasé ya, dije muchas cosas que ya no están más ahí. ¿Está todo? ¿Habrá terminado? No, sigue, esté bien. ¿Cuántos minutos? 12:30. 12:30. Sí. Es el segundo video ya. El segundo. Ah. Yo no, o sea que en el planteamiento, en los planteamientos que estuve haciendo recién, no separo, según mi entender, la realidad perceptible de la realidad imperceptible, o lo inmutable o lo mutable, o como le quieran llamar, ¿verdad? El fenómeno del noúmeno. La unicidad yo creo que está, y justamente lo fenoménico, ¿verdad? Lo transitorio y lo no transitorio, ¿verdad? Lo inmutable son, en ese sentido, se reflejan mutuamente, podemos decirlo, ¿verdad? O puedes decir también que como dicen en la tradición bíblica, el mundo fue creado por Dios, ¿verdad? O sea que la parte limitada, perceptible, tiene su origen en lo ilimitado, lo imperceptible. Y no hay una separación, o sea, no hay una especie de separación a priori, podemos decirlo, separación de entrada, ¿verdad?
como cuando estaba hablando de la vida, de que la vida se perpetúa, ¿verdad? Es una cosa que es inacabable en el sentido, en cualquier sentido que puedas pensar, ¿verdad? O sea que obviamente en el sentido individual sí, pero no en el sentido genético, podemos decirlo. O sea que si en este planeta empezó hace 3.500 millones de años, ¿verdad? Y sigue hasta ahora. Mientras estén dadas las condiciones para que siga, ¿verdad? Va a seguir probablemente todo lo que tenga que seguir, ¿verdad? O sea, en ese sentido meramente biológico también, y si hablamos de lo supremo, de lo imperecedero, evidentemente, como dijiste, también podemos enfocar de que no se puede decir nada al respecto, ¿verdad? Y estamos en el silencio. O también hablar de lo que es eterno, de lo que es infinito, sea como sea que se quiera encarar eso. Y no, y yo, como te digo, la manera en la cual yo estaba enfocando eso, tema del Buda mismo, y mencionaste vos también el hinduismo, ¿verdad? Y en sus muchas corrientes ellos tienen diversas maneras o sea, diversos problemas y diversas soluciones, podemos ponerlo así. Y el cristianismo igual, ¿verdad? Dependiendo de qué corriente se esté investigando, viendo, ¿verdad? Y no, y como te digo, o sea que uno eso, no es que yo, como te digo, separo, o al menos esa no es mi intención, el de separar, bueno, acá está acá está este aspecto fragmentario de la realidad y este otro aspecto o las perspectivas, vamos a decirle, mutuamente excluyentes o conflictivas entre sí, sino que todo realmente, hasta algún momento estábamos hablando de las etapas en las cuales cada cual está, ¿verdad? O sea que cada cual va a ver en la etapa en la cual está una perspectiva, la cual si siquiera consideramos que existen etapas, ¿verdad? Si pasa a otra etapa, su perspectiva va a ser más amplia, podemos decirlo, que en parte o en cierto sentido puede estar de alguna manera en contradicción a la etapa anterior o a la perspectiva anterior, o puede estar complementándose o expandiéndose, incluyendo la anterior, ¿verdad? Y las demás subsecuentes. Y entonces hay una evolución ahí, ¿verdad? Hay la expansión y la manera en la cual... El crecimiento, sí, crecimiento. No tengo nada que objetar a esa forma en que vos exponés esto, ¿verdad? Lo que el que tiene que hacerse o no objeción tendría que ser vos mismo, porque nadie más que uno mismo es el que puede conocerse a sí mismo hasta el punto de comprender si ha realizado su verdadero ser, como le llamarían justamente en el hinduismo, ¿verdad? Y en la tradición bíblica, el que ha nacido del espíritu. Fundamentalmente, esas son las dos formas de ponerse en ambas tradiciones. Y quien define, por usar una palabra, ¿verdad?, que ha llegado o no a ese punto es nadie más que uno mismo. Y en ese sentido, en realidad,
te menciono que el dicho de Jesús que seguramente vos, si traes a la memoria, podés tener en cuenta. Esta es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. En eso coincide enteramente con la tradición hindú, porque Dios es aquello que realmente es inexpresable. Se puede decir en el sentido de que ninguna palabra puede describirlo o puede referirse a él para abarcarlo plenamente, pero la palabra siempre también es susceptible de referirlo a cualquier tema, a cualquier punto que se presente a la mente para poder justamente tratar de entenderlo, de comprenderlo, de discernirlo. Pero volviendo al tema de lo dicho por Jesús, en el sentido en que lo expone Jesús es de que realmente conocer a Dios en esa forma de expresar implica ser Dios. Conocer es ser en ese contexto. Y a Jesús, a quien Él ha enviado, es justamente conocer a Jesús también. ¿Y qué es lo que se le equipara en el hinduismo con esto? O en el budismo también, ¿verdad? ¿Quién es Dios para el hinduismo? Lo absoluto, que sería el Brahman Nirguna, el ser sin cualidades, por decir, el Padre como le llama Jesús, ¿verdad? Y Jesucristo encarna lo que ellos llaman el Atman, o sea, el yo, que es no una mera individualidad, sino que está en el Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús encarnó eso y en ese sentido coincide plenamente con la tradición hindú. ¿Y quién define que ha llegado al punto de justamente entender que está instalado en lo que estas tradiciones consideran como la vida eterna? Es nadie más que uno mismo, independientemente de que puede ser que uno no tenga una conciencia, se podría decir, intelectual, por llamarle de alguna manera, porque realmente la conciencia está más allá de lo meramente intelectual, también comprende toda toda la realidad que se anida en la estructura corporal en el sentido de sentimientos, memoria, una serie de cosas que lo meramente intelectual muchas veces omite nomás, deja de lado, ¿verdad? Entonces comprender esa realidad es identificarse realmente con aquello, independientemente de no perder de vista esta naturaleza humana de la que estamos dotados también. En ambas tradiciones el Atman es encontrado en la interioridad profunda de cada uno. El Atman o el Brahman, ¿verdad? Que es el único ser, te voy a decir, imperecedero y en el cual nosotros podemos alcanzar nuestra imperecibilidad. Y cuando uno, como vos estuviste hablando, ¿verdad? A lo mejor no separa o aparentemente no separa, es posible que uno en realidad no se esté planteando nomás eso, porque la verdad de las cosas es que normalmente, como dije en un momento dado, vivimos en la plácida inconsciencia. Y esa plácida inconsciencia nos hace, te voy a decir, apegarnos a lo que nos gusta y hasta a lo que nos disgusta, aunque rechacemos aparentemente, eso está operando dentro de nosotros como una manera de funcionar el ser condicionado. Entonces, en realidad uno debe llegar a deshacerse, se puede decir, de esos apegos, de una manera tal que uno entienda de que verdaderamente prevalece cuando menos ese aspecto espiritual no perceptible de su ser, esa inteligencia que no es limitada como la que está en la estructura corporal nuestra, sino que es infinita
omniabarcante. Desde esa perspectiva, nadie más que uno mismo, y en este caso nadie más que vos, puede llegar a decir con propiedad o con autoridad que vos no haces esa separación que yo entiendo que es la causa por lo que la gente no comprende verdaderamente que su vida no está circunscripta a este mero aspecto espaciotemporal, se puede decir, que implica el nacimiento y la muerte inexorable. Entonces uno ahí sabe que no muere, independientemente de la diferencia o la distinción que se pueda hacer entre lo que profesan los de la tradición hindú y los de la tradición bíblica. O sea, el caso está en que es uno mismo que debe llegar a comprender, a discernir y a establecerse a toda costa en eso, para que realmente uno pueda alcanzar esa plenitud, la experiencia de ser en plenitud, la paz se puede decir también, ¿verdad? Y la certeza de que el ser en sí nos tiene a nosotros dentro, o nosotros estamos dentro de ese ser en sí que no comienza ni termina, es atemporal, se puede decir, y que realmente en ese sentido nuestro ser es indestructible, imperecedero. Esa es la manera y es una forma que requiere trabajo y trabajo hasta, se podría decir, el último día, quizá, hasta el último día. El que persevera hasta el fin será salvo. Entonces se puede entender lo que Jesús enseña. Yo tengo que pasar por un bautismo, ¿verdad? Por decir, en el sentido de que realmente ese aspecto, esa estructura corporal suya tenía todavía esas tendencias atávicas tremendamente poderosas que no en vano están en nosotros, como decís vos, como mínimo para insuflarnos ese instinto de perpetuación, ¿verdad? Que es un principio para comprender que no estamos destinados a morir inexorablemente. No, y tocaste muchas cosas que realmente se podría ir viendo, ir explorando, como vos decís, en algún momento dado. Y sí, creo que es válido, así como vos decís, ¿verdad? Creo que, como dije también hace rato, si hablamos del planteamiento o del problema, la solución al problema es lo que es el planteamiento en sí. O sea, el planteamiento da el problema y la solución.